están? Yo soy Mariana, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que la película titulada We Live in Time. Y esta es la historia de Almut y Tobias, que coinciden inesperadamente en un encuentro que cambiará sus vidas. A través de fragmentos, enamorándose, construyendo un hogar y formando una familia, se revela una difícil realidad que sacude los cimientos de su relación. Mientras emprenden un camino desafiado por los límites del tiempo, deberán de aprender a valorar cada momento del recorrido poco convencional que ha tomado su historia de amor. Esta es una de las mejores películas del año. De verdad no puedo dejar de pensar en esta. Y ya ha pasado una semana desde que tuve la oportunidad de verla y la sigo procesando en tantos aspectos. Primero que nada me gustaría empezar por lo narrativamente bien lograda que está. Lo primero que me sorprendió es que la película está contada en distintos fragmentos desordenados que nos hacen viajar entre el pasado, presente y futuro de la vida de estos personajes. Eso es lo que me gustó, que no es lineal, sino que te dan esos saltos narrativos que te hacen ir conectando las piezas. Creo que esto en particular se trata de una decisión muy acertada que pega en lo emocional para el espectador, que ahorita iré a eso. Pero eso me gustó mucho, que iba de un momento a otro y como espectador pues te desafiaba hasta cierto punto para entender en qué punto de la historia estábamos. Y eso hace que las escenas y el desarrollo de los personajes mismos tenga muchísimo más impacto. Número 2, de verdad no les puedo describir lo mucho que me gustó y amé la historia de esta película. De verdad se me hizo una maravilla estructural y en cuanto al guión en otro nivel. No puedo describirles de verdad el impacto personal que tuvo en mí esta experiencia cinematográfica verdaderamente. Sin mentirles, de verdad, esta ha sido todo un viaje emocional que vale la pena. Esta es una de estas películas que cuando sales sientes que cambia algo dentro de ti, o al menos la forma de ver un poco la vida, el mensaje, la historia, todo tiene un peso súper importante y emocional, que ahorita vamos a hablar de eso. Pero la historia en sí, la esencia de esta es buenísima. We Live in Time se trata de ver a través de una ventana la historia de estos dos personajes. Básicamente la historia de vida de dos personas que se enamoran, que viven y atraviesan juntos muchas experiencias que definen su vida para siempre en todos los sentidos, y nosotros somos simples espectadores en la historia, pero al mismo tiempo nos sentimos parte de ella. Ver su viaje, los momentos tristes, pero también los momentos felices que atraviesan. En esta ocasión no siento que me sentí tan parte de esta dinámica, sino más bien como ver desde afuera esta dinámica, esta intimidad, esta dinámica de pareja que se siente tan orgánica y tan compleja a la vez. Una cosa que también me di cuenta es que la película básicamente está compuesta solo de estos dos personajes, no hay más, solo son ellos dos. Digo, de vez en cuando sí aparecen personajes secundarios como para apoyar en la escena, pero básicamente la película son Almut y Tobias, y eso es algo súper especial porque hace que todo se sienta muchísimo más estrecho, un vínculo muchísimo más fuerte en el cual, claro, podemos entenderlos como pareja, pero también como individuos. La construcción de verdad del guión es asombrosa, los personajes están escritos minuciosamente en hasta el más mínimo detalle y podemos entender mucho el punto de vista de cada uno, el que atraviesan, el cómo lo atraviesan, el cómo lo sienten, qué es lo que sienten o cómo piensan, y anticipar algunas cosas, porque sí tenemos como esa perspectiva, bueno, de distintos puntos en esta historia en cuanto a tiempo, y ya sentimos que los conocemos, ya sentimos como qué es lo que pasó en un pasado, qué es lo que pasó en un futuro. Desde un inicio ya sabemos qué es lo que pasa en esta historia, ya sabemos por dónde va la cosa y que nos van a dejar emocionalmente inestables y destrozados desde un comienzo. No es secreto que el personaje de Almut se enfrenta a una enfermedad terminal, no es secreto que tienen una hija, no es sorpresa para el espectador porque eso es mucho de lo primero que muestran en la película, pero el cómo cuentan estos saltos de forma que no anticipamos lo fuerte que es el golpe, es eso lo interesante. Hay escenas tan precisas y tan bien construidas que son tan complejas pero tan simples a la vez que es inevitable sentir demasiado. Esto es esa película.
algo que hace sentir demasiado, que te hace pasar por toda una montaña rusa de emociones de un segundo a otro sin previo aviso, y esto funciona completamente. En un segundo puedes reírte y estar tan feliz por los personajes y porque les está yendo tan bien, y de un segundo a otro todo puede venirse abajo. De un segundo a otro puedes estar llorando y sumergiéndote en tus lágrimas, y eso es uno de los grandes logros que tiene esta película, hacer que el espectador se lleve demasiado, pero que también dé demasiado de sí mismo en esta experiencia, en el sentido de que para uno es interesante ir descifrando el cómo se completa el rompecabezas de esta película, entre tiempo y tiempo, y cómo reaccionan los protagonistas ante estas situaciones. ¿Saben? Una cosa que amé de esta película, sí es trágico y triste lo que sucede, pero en ningún momento se llega a sentir melodramática. Vaya, en ningún momento se siente tan dramática en el sentido de que busca súper dramatizar y exagerar las situaciones que hay en los personajes, sobre todo con el tema de la enfermedad, que es como el elefante en la habitación. Nunca buscan realmente hacer una escena súper dramática al respecto, y eso es justamente lo que hace incluso aún más emocionar la película que si sí lo hiciera, que lo retrata de una forma tan orgánica y tan natural, tal como sucede en la vida. Entonces creo que para mí eso es uno de los mayores aciertos. No se detiene a hacer pausas dramáticas ni escenas en cámara lenta que simplemente sean melodramáticas. Simplemente la película continúa sin pausas, sin momentos para procesar lo que se está viviendo, y es que así es la vida. La vida continúa, no hay tiempo suficiente, no hay tiempo para detenerse. Entonces creo que es eso lo que a mí me gustó, que el ritmo de la película es justo eso. Nunca hay tiempo suficiente y por eso es importante aprovecharlo, y ahí es donde va mi siguiente punto con esta película, y es la razón por la cual también me fascinó tanto, y obviamente es el mensaje que nos deja. Hay muchos mensajes en sí, pero creo que personalmente uno de los que más me dejó esta película tiene que ver con el tiempo y con lo tan efímeros que son los instantes, y cómo la vida está conformada por tantos momentos que son sumamente importantes y necesarios de valorar. Es importante aprovechar el tiempo que tenemos con nuestros familiares y seres queridos, porque esto es todo lo que tenemos. Es importante entender que nada es eterno, el tiempo no es eterno, que no tenemos nada seguro en esta vida más que la muerte. Yo sé que esto suena muy trillado, pero esta película te lo dice de una forma tan especial y tan directa, haciéndote entender de verdad, y por eso digo que sales de la sala con la mentalidad un poco cambiada, porque de verdad te hace entender que el tiempo no espera a nadie, y también te hace destacar o de alguna forma entender la importancia y lo necesario que es decir las cosas en vida antes de que se acabe el tiempo. El cómo el tiempo se escapa de las manos y de verdad todo es tan efímero y cada segundo cuenta, y es importante no desperdiciarlo y entender que todo esto es sumamente valioso. Esta cinta es una historia contratiempo, pero al mismo tiempo es un conjunto de instantes, de fragmentos en la vida de estas personas que aman, lloran, ríen, se equivocan, aprenden, crecen. We Live in Time es darnos cuenta y entender que la vida no es perfecta y que pues muchas veces las cosas no salen como las planeamos o como queremos que salgan, pero lo que hagas con tu tiempo aquí en la tierra es lo que define la diferencia. El impactar en la vida de las personas es básicamente lo que hace esa diferencia. Y algo que me fascinó de verdad es justo eso, o sea, el mensaje tan emocional y tan poderoso que deja. Definitivamente de la mano con la construcción tan acertada que tienen nuestros protagonistas. Como dije, ellos dos son los que hacen la película y tienen tantas capas y tantos matices en su escritura que es verdaderamente enriquecedor como espectador irlos descubriendo y ir viendo todos esos aristas en sus personajes, sus puntos más altos, sus puntos más bajos, los más íntimos y personales, los más difíciles. De verdad es un deleite encontrarse con personajes y con una historia tan entrañable, y todo esto no sería posible sin dos grandes actores a la cabeza. De verdad toda esta película y toda su esencia no hubiese sido lo mismo sin
estos actores, sin la esencia de estos actores inyectada en estos personajes, y de verdad que no pudieron haber elegido a mejor elenco que obviamente Florence Pugh y Andrew Garfield. Aquí viene mi momento fangirl, porque yo de verdad no les puedo describir lo mucho que amo a estos dos actores. Verdaderamente he seguido su carrera durante todos estos años y creo, o sea, genuinamente que he visto casi todos sus proyectos. Los amo mucho de verdad como personas y como actores. Creo que hacen un trabajo fenomenal en todo lo que he visto y son simplemente grandiosos. Son de verdad de mis actores favoritos así de la vida. O sea, de Florence Pugh de verdad no hay película o no hay cosa de ella que no haya visto, y de Andrew casi de igual forma. Y verlos trabajando juntos es un sueño que de verdad esperaba y ansiaba desde que se anunció esta película. Entonces al fin se me hace verlo en vivo. Y más allá de eso, creo que son pues personas muy profesionales que supieron cómo construir y manejar esa química detrás de escena para que funcionara en escena. La capacidad y el rango actoral que ellos tienen para transmitir todas estas emociones que son tan complejas, con sus expresiones, con su lenguaje corporal, con todo de ellos, de verdad es impecable. De verdad el trabajo que hacen ha sido de mis favoritos en cada uno de ellos. Desde mi perspectiva, la verdad, son actuaciones dignas de Oscar. Y creo que tanto Andrew como Florence tienen una personalidad, un chip que a la hora de actuar se enciende, y no sé cómo decirlo, pero de verdad eso encaja tan bien en ellos dos. De verdad no pudieron haber elegido mejores actores, mejor elenco para protagonizar esta película, y la química que tienen de verdad es asombrosa. Lo dan todo de verdad y es maravilloso el cómo de verdad nos eriza la piel con escenas de verdad tan bien logradas. Y para terminar me gustaría mencionar la producción, o sea, el nivel de producción que tiene esta película. No hay algo que no me guste de esta película, amé todo de ella. La atmósfera en la que nos sumergen lo tiene todo, para mí eso es como la cereza del pastel. Me gusta mucho cómo aterrizan y llevan a cabo cada una de las escenas con el entorno necesario para sumergirnos en este y sentirlo todo, donde a veces ni siquiera son necesarias las palabras, basta con todo lo que la escena lo conforma para de verdad sentirlo. Si me preguntan, los últimos minutos de la película son con lo que yo en lo personal más me quedo y más me impactaron, porque son inexplicablemente desgarradores en tantos aspectos y a la misma vez tan bonito y tan poético y tan maravilloso. Por eso y muchas cosas más, de verdad esta película se volvió de mis favoritas del año, sin exagerar. Creo que han hecho un excelente trabajo, porque con escenas tan simples como por ejemplo con esta final, logran tener un significado tan trascendental. Es ahí cuando te das cuenta del gran todo que lograron crear y vaya, la pieza maestra que es esta película, sin exagerar. Así que en conclusión, We Live in Time es una verdadera joya. Quedé de verdad fascinada con el resultado de esta película, que para serles sincera de verdad esperaba demasiado. Primero por el gran elenco que tiene y porque ya lo dije, creo que ellos son pieza esencial en esta película. Pero más allá de eso, de verdad una de las cosas que más me ha impactado es el guión, el cómo de alguna forma está tan bien aterrizado y es tan complejo, y que toman tantas decisiones narrativas que en lo personal no hacen más que enaltecer la experiencia emocional de la historia. El hecho de que toda la película está incorporada por fragmentos desordenados, creo que eso de verdad es una de las apuestas que hacen que esta película se sienta tan diferente y tan emocional y trascendental al mismo tiempo. Estos viajes y estos fragmentos entre pasado, presente y futuro creo que es lo que hacen que terminemos conectando con los personajes y la historia a niveles trascendentales, y pues que entendamos muchísimo más el mensaje que nos deja, que creo que es bastante claro, sin intención de que sea melodramática o exagerada. Simplemente es ver un paso por la vida de estas personas a través de una ventana, que creo que eso lo hace también muchísimo más emocional y que nos hace entender pues que el tiempo es limitado y que hay que aprovecharlo. Todo lo que ya dije es demasiado cierto y esta película lo hace de una forma increíble.
y creo que todos pueden llegar a salir con eso de la película. O sea, creo que el mensaje es muy directo, pero al mismo tiempo llega de forma personal y de forma diferente a cada quien, y esto es una de las muchas maravillas que es esta película, sin mencionar obviamente las grandes actuaciones que tenemos, el cómo lo dan todo Florence y Andrew en esta película, y el que realmente y genuinamente es una película tan bien construida en todos los aspectos que hace que se vuelva una de las mejores del año. Al menos para mí creo que ha sido una gran experiencia que es bastante difícil de olvidar para el espectador, y que realmente es esto como película lo que en conjunto hace que se vuelva en lo personal algo bastante trascendente. Pero bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado. Recuerden dejar aquí abajo en comentarios su opinión acerca de esta película, si es que ya la vieron, cuéntenme qué les pareció. Y también recuerden darle like al video, compartirlo y suscribirse. Y recuerden seguirme en mis redes sociales y escuchar nuestro podcast Enfocadas en Spotify. Y nos vemos en el próximo video. Bye.